Ya, primero para entender la estática comparativa, esto es solamente de la parte teórica porque solamente nos habla de las demás variables que repercuten en la demanda y la oferta, aparte del precio. Entonces, justamente cada una de estas, de la demanda y oferta, tienen diferentes variables que si alguna de estas cambia, sube o baja, va a repercutir en que va a aumentar la demanda o va a disminuir, o lo mismo con la oferta. Entonces, para la demanda se tienen estas seis variables que corresponden al ingreso, la I, esta G que es los gustos o preferencias, este PS que es el precio de los bienes sustitutos, el PC que es el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes y el precio futuro esperado. Antes, cabe mencionar que para el demandante o el que va a comprar, siempre que lo que tiene que tener en cuenta él es justamente que mientras el precio sea más bajo, él va a comprar más. Al menos eso es lo que ocurre, ¿no? Igual en lo que nosotros conocemos, ¿no? Vemos un producto que es más barato que otro, otra marca, por ejemplo, y obviamente preferimos el que está más barato. Bueno, eso es lo normal que ocurre en un mercado, ¿no? Así que, ¿cómo se puede explicar obviamente la variable esta de ingreso? Es que justamente si un consumidor tiene más ingreso, pues puede comprar más. Por lo tanto, si aumenta el ingreso, pues la demanda va a aumentar. ¿Y qué quiere decir que va a aumentar? Que en la parte gráfica la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Pues aquí está igual explicado que cuando la flecha esta esté para arriba, o bueno, dependiendo del color de la flecha, si es azul, entonces se va a desplazar para la derecha. Y si es verde, quiere decir que va a disminuir la demanda, aquí se va a desplazar la curva de la demanda para la izquierda. La otra variable son de los gustos o preferencias, ¿no? Que esto ya es más algo de lógica. Si los demandantes quieren un más gusto por un producto, obviamente requiere que lo van a consumir más. En caso contrario, que si deja de la gente gustarle ese producto, pues justamente va a disminuir su demanda. El otro variable que es esta, que es el precio de los bienes sustitutos, esta más que todo está referida a los productos que son diferenciados por las marcas, ¿no? Aquí igual en este mismo ejemplo del práctico nos habla, ¿no? De, por ejemplo, aceite que la materia prima es la soya. Nos habla de un producto que está hecho por la soya, ¿no? Como materia prima que utiliza la soya. Pero en un inciso también nos habla de que incrementa el precio del girasol, que es un sustituto de la soya. Ahí nos habla, ¿no? Igual se puede usar la diferencia de las marcas, como por ejemplo marcas de celulares, marcas de computadoras, que igual sabemos, ¿no? Mientras una marca que sea más conocida, obviamente es más caro. Entonces, se utiliza para eso esta variable. Por ejemplo, si tenemos eh, una marca A, que sabemos que ese tiene su precio, y una marca B también tiene su precio. ¿Qué pasa si el precio de la marca A aumenta? Entonces ya van a dejar de consumir ese producto de la marca A y van a preferir a la marca B porque ese se mantuvo, ¿no? Y lo mismo ocurre que si la marca A baja su precio, entonces ahora sí van a preferir eso. Eso que está especificado acá. Por eso es que si el precio de un bien sustituto aumenta, quiere decir que ahora va a consumirse más del producto actual, ¿no? Porque aquí está hablando de un producto aparte, cuando se habla del precio del bien sustituto. Caso contrario del precio del bien complementario, acá lo explica igual el mismo ingeniero en la clase. Cuando uno compra una computadora, una computadora completa, ¿no? Por ejemplo, un bien complementario de la computadora que puede ser pues una impresora. Ahora, bueno, antes era más un escáner igual. Será un bien complementario de la computadora que normalmente se compra junto. ¿Qué pasa si los precios de la impresora aumenta? Ahora la gente ya pues ya no va a poder comprar en sí todo completo, ¿no? Así que por eso se dice que la demanda va a disminuir si aumenta el precio de ese bien complementario, que en este caso era la impresora. Y también ocurre que si la impresora en ese caso baja el precio, pues aquí está, como la flecha de presentado, baja el precio de ese bien complementario, pues la demanda de la computadora, bueno, completo, va a aumentar.
El número de demandantes no necesita mucha explicación, obviamente que si hay más demandantes quiere decir que va a haber más demanda y por lo tanto la demanda va a aumentar. Así que eso no hay tanta explicación para esta otra variable. El precio futuro esperado es justamente, tenemos que tomar en cuenta, como lo decía antes la teoría, que un demandante, ¿qué es lo que busca? El precio más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el demandante sabe que en un futuro, o sea, quiere decir, a ver, de aquí, ahorita estamos en septiembre, ¿no? Nosotros sabemos, digamos, las computadoras sabemos que en diciembre va a aumentar el precio, que nos conviene comprar ahora, o sea que ahora la demanda va a aumentar, porque sabemos que en el futuro va a aumentar, entonces nos conviene comprar ahorita que todavía no ha aumentado el precio. Eso más o menos referido a esta variable precio futuro esperado. Ahora, caso contrario, si sabemos que en el futuro va a bajar, pues entonces la demanda actual, o si actual, va a bajar, porque en el futuro es cuando va a aumentar recién, porque va a bajar el precio, y eso se sabe, ¿no? Ahora tenemos las variables de la oferta, NT que era el nivel tecnológico, obviamente que en una empresa si mejora la tecnología quiere decir que va a mejorar la producción y obviamente va a haber más ofertas, ¿no? Eso ya es más que todo lógica. NT, nivel tecnológico. El precio de los factores de producción o también en alguna enunciado lo toma como costo. Incluso en alguna parte creo que lo tiene como el salario, la capital, algo así. No tiene otro tipo de nombre que se utiliza para representar esta variable. Es justamente eso. Los precios, factores de producción, mejor lo toman como los costos que tiene que toma la empresa para producir. Entonces, ¿qué pasa si esos costos aumentan? Pues obviamente la empresa, sus, sus costos para producir una cosa va a aumentar y pues entonces no le conviene. Eso es lo que me olvidé mencionar. Recuerden la demanda, lo que le importa al demandante es el precio más bajo, ¿no? Porque obviamente a ellos les interesa conseguir eh, más productos, ¿no? Porque por eso necesita un precio más bajo. Pero ¿qué pasa en la oferta? ¿Qué pasa con los productores? A ellos les importa qué cosa vender más a un mayor precio. A ellos sí les importa más el precio. Por eso es que hasta su ecuación, sí, su ecuación es directamente proporcional. Quiere decir que si el precio va subiendo, también va a subir la cantidad ofertada. Porque a ellos lo que les interesa es ganar más plata. Por eso esta variable de acá condiciona a ese sentido, porque obviamente si a ellos les aumentan los costos, pues quiere decir que también les va a dificultar más producir. Entonces, por eso dice que la oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Y si bajan los costos, pues se va a desplazar hacia la derecha. Este precio de los bienes relacionados, si no me equivoco, era este. Es más o menos lo mismo que ocurre si no me equivoco, era como si fueran de los bienes sustitutos, ¿no? Si aumenta el precio en el otro bien, entonces la oferta se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Eso que quiere decir que uno también puede, eh, si su contrincante, digamos, el otro bien que compite con el producto, aumenta su precio, entonces quiere decir que uno el mismo productor también lo puede subir el precio, entonces también le conviene a él, ¿no? Que dijimos que si a él le conviene que el precio sea más alto para él ganar más. Y esta es la misma variable que en la demanda, precio futuro esperado, solamente que obviamente seguir mencionando que al productor le conviene que el precio sea más alto. Entonces aquí pasa justamente lo contrario que en la demanda. Si el productor sabe que en un futuro el precio de ese producto o ese bien va a aumentar, pues él le va a convenir que la oferta baje para él actualmente, ¿no? Pero si él sabe que en el futuro va a bajar ese precio, entonces significa que actualmente el precio está más alto. Entonces le conviene que la oferta aumente. Y ahora el número de ofertantes es lo mismo que el número de demandantes, ¿no? Mientras más oferta haya, mientras más número de ofertantes hayan, pues entonces la oferta igual va a ser aumentada. Y esta otra variable que es los fenómenos naturales, esto ya es más de lógica, ¿no? Si
cualquier productor ocurre algún accidente, ¿cómo se dice? Natural, qué sé yo, la lluvia, terremotos, todo eso, le afecta a su producción. Entonces, si hay más, aumenta ese número de fenómenos naturales, pues le va a afectar a él y por lo tanto la oferta va a desplazarse hacia la izquierda, quiere decir que va a disminuir. Y caso contrario, si no hay tanto de esto, es decir, va a disminuir los fenómenos naturales, pues va a aumentar la oferta. Y acá está ya los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el inciso A dice, una disminución de la tasa de interés bancaria quiere decir que, bueno, esto es punto de vista del productor, ¿no? Porque aquí nos había dicho que una empresa, no, consultoría económica por la empresa Aceite Fino dedicada a la producción de aceite. Entonces, por eso yo lo tomo acá como la vista del productor. Ya. Entonces, en el inciso A nos dice de la tasa de interés bancaria, que obviamente algunos productores lo que hacen es prestarse, o sí, prestarse del banco para obviamente invertir en su negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si las tasas de interés bancarias lo disminuyen? Pues eso quiere decir que ellos van a tener que devolver menos, ¿no? Menos dinero. Si saben cómo funciona eso de los intereses de los préstamos, ya lo van a entender esto nomás. Por eso es que aquí igual está explicado. Si baja la tasa de interés, implica que los costos o los precios, factores de producción van a disminuir. ¿Y qué quiere decir si disminuye? Que la oferta se va a desplazar hacia la derecha. ¿Y qué pasa aquí en el mismo gráfico? No nos dice, porque acá no, nos decía en el enunciado. Analizando en forma gráfica cada inciso, indicar qué sucederá en el mercado si ocurren los siguientes acontecimientos. Entonces aquí de forma gráfica tenemos la oferta 1 y la oferta 2, que es la que cambia, ¿no? La oferta se desplaza hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa acá en el gráfico? Vemos que cuando la oferta es, bueno, aquí tenemos la primera gráfica de oferta 1, tenemos el precio, ¿no? Que está aquí, precio 1. Pero ¿qué pasa cuando se desplaza hacia la derecha? Vemos que ahora ya cambia. El precio de equilibrio pasa a estar más abajo, quiere decir que baja el precio. Y la cantidad pasa de estar un poco de la parte izquierda a la derecha, quiere decir que igual aumenta. ¿Ok? Aumenta. Por eso es que aquí, ¿qué ocurre en el mercado cuando cambia esta variable? Pues que el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta. Ahora en el siguiente nos habla de un incremento en el precio de combustible. Obviamente que para producir aquí el aceite requieren de máquinas, ¿no? Y esas máquinas algunos necesitan combustible, entonces el combustible viene siendo otro factor de producción. Entonces, si ese combustible aumenta, quiere decir que sus costos para producir van a aumentar igual. Entonces, que es la misma variable de acá, la oferta se va a desplazar hacia la izquierda porque le implica más costos y obviamente va a disminuir la oferta. ¿Y qué ocurre si se desplaza hacia la izquierda? Pues vemos que el precio pasa de estar acá, más abajo, en oferta 1, el precio de equilibrio, y ahora está más arriba, ¿no? De forma gráfica se puede ver esto. ¿Y qué pasa con la cantidad? Pasa de estar más a la derecha, ahora un poco más a la izquierda, ¿no? Que obviamente esto representado, vemos que mientras más a la derecha esté, va a ser mayor en la cantidad, y si está más a la izquierda, pues va a disminuir. Entonces decimos que el precio de equilibrio aumenta y la cantidad disminuye, de equilibrio. En el inciso se dice disminución del precio del aceite comestible girasol. Obviamente este aceite comestible girasol nos habla de un bien sustituto del aceite, en este caso que tiene materia prima la soya. Por lo tanto, obviamente nos habla de un bien sustituto. Por lo tanto, acá afectaría la demanda. Porque vemos que esta es una variable que afecta la demanda. ¿Qué pasa si baja el precio de un bien sustituto como es el aceite a base de girasol? Quiere decir que la gráfica de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda, porque ahora va a haber menos demanda de producto de aceite de soya, que es el que estamos analizando. ¿Qué pasa cuando se desplaza la curva de la demanda hacia la izquierda? Pues el precio de equilibrio va, y bueno, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio van a disminuir. Aquí lo vemos, ¿no? Gráficamente. ¿Qué pasa? La cantidad de estar más a la derecha hacia la izquierda. Y del precio de arriba a estar más abajo.
Y ahora en el siguiente nos habla de incremento del precio del girasol. Otra vez habla del girasol, otra vez del bien sustituto, pero esta vez va a aumentar. ¿Qué pasa si aumenta el precio de ese bien? Pues nos conviene a lo que estamos analizando del aceite de soya. Entonces, para ahora la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha y nos da que el precio y la cantidad de equilibrio aumentan, ¿no? Aquí lo vemos de forma gráfica, ¿qué va a pasar? Bueno, el inciso que decía este, inciso es un incremento salarial. Ya les expliqué un poco acá que también tiene que ver con, y como acá estamos haciéndolo desde el punto de vista del productor, ¿no? Porque nos habla de que nos contrató la propia empresa esta para consultoría económica. Entonces tenemos que ver la vista del productor, más que todo. Esto más que todo para, por si es que aparecía algún inciso de, por ejemplo, hablando, ¿no?, del precio futuro esperado, que obviamente esa variable es más que todo porque tenemos que escoger, ¿no?, si estábamos hablando de demanda u oferta. Más que todo era por eso. ¿Qué pasa entonces en el inciso B? Incremento salarial implica que aumenta los costos de la empresa, ¿no? Por ahí está implicado el salario de los trabajadores. Entonces, dijimos que afecta a esta variable de los factores de producción. Entonces, si aumentan los salarios, le aumentan los costos, por lo tanto, la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Bueno, el número 2, igual acá ya creo que ya está más explicado. Utilización de la tecnología innovadora en la fabricación de computadoras, que ya nos habla, ¿no? Tecnología, mayor tecnología. Entonces, habla de esta variable de nivel tecnológico. Si aumenta, obviamente porque se lo utilizan, o sea que ya lo están utilizando ya, es decir, que ya aumenta esa nueva tecnología. Entonces la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha, y esto ya lo sabemos. Ahora en el otro, cambio de las preferencias por la educación virtual en nuestro país. Obviamente aquí nos habla un asesor, dice, en el mercado de computadoras, así que sí, todo está hablando aquí de computadoras. ¿Qué pasa si ahora preferencia por la educación virtual? Quiere decir que se va a ocupar mayor eh, medios tecnológicos, o en este caso ya implica la computadora, por eso es que los gustos aumentan, y aquí la de los gustos y preferencia previamente es una variable de la demanda. Si aumenta, entonces la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y aquí ya vemos qué pasa, ¿no? El precio va, el precio y cantidad de equilibrio van a aumentar. El inciso C, disminución del número de ofertantes de computadoras en el mercado. Obviamente, número de ofertantes ya aquí nos dice, no, la propia variable de número de ofertantes. Entonces, ya sabemos que si disminuye ese número de ofertantes, pues la oferta va a desplazarse hacia la izquierda, a decir que va a disminuir. ¿Y qué pasa en el equilibrio? Pues el precio de equilibrio va a aumentar y la cantidad de equilibrio va a disminuir. El inciso D, incremento del precio futuro de las computadoras. Aquí ya como que no nos lo especificaba bien, lo he puesto aquí como vista del consumidor. Tampoco está mal si aquí lo ponen en vista del productor y lo hacen de la variable esta, ¿no? Del mismo precio futuro esperado, pero desde el punto de vista del ofertante. Pero bueno, sí, como lo he puesto aquí desde el punto de vista del consumidor, ¿qué decimos si sabemos que el precio futuro va a aumentar? Entonces, la demanda actual es la que va a aumentar, entonces la gráfica o la demanda se va a desplazar hacia la derecha, la ecuación de la curva de la demanda. ¿Y qué pasa con el precio y cantidad de equilibrio? Pues los dos van a aumentar. Y el inciso E que dice ampliación de la cuarentena. Bueno, esto práctico lo dio cuando había el COVID. Ampliación de la cuarentena por el rebrote quiere decir que va a haber más tiempo que las personas iban a estar encerradas, ¿no? Y por lo tanto, las clases iban a seguir siendo virtuales, y por lo tanto quiere decir que más personas van a necesitar comprarse, ¿no?, computadoras. Porque lo que estamos analizando era de mercado de computadoras. Entonces, si amplían, implica que las personas necesitarán una computadora para pasar clases, entonces el número de demandantes va a aumentar. Y ya sabemos qué pasa cuando el número de demandantes va a aumentar, entonces la demanda se va a desplazar hacia la derecha, lo que va a aumentar la misma demanda. Bueno, esto es ya por terminando el práctico este, ¿no?, que nos faltaba explicar la estática comparativa.
Ya, a ver ahora qué tenemos. Mira este. A ver, ya. Tenemos, este es el modelo del el semestre pasado, que por si acaso está en el drive igual la foto de este parcial, que es últimamente estos últimos semestres, siempre hay problemas con algunos grupos en el examen porque le falta poner datos. A ver qué otro problema había. El resultado que pone o se saca de otra forma. Así que tienen que, la recomendación que les daría es que si ven que falta algún dato, no se lo callen, que le digan, que le avisen. Incluso en el segundo parcial, vamos a ver esto cuando lleguemos al modelo del segundo parcial. Faltaba uno de que dé un dato para reemplazarlo y luego sacar recién otra cosa. Y otros le avisaban y el otro le valía, no sé, así que depende de eso también. Tienen que insistir. Ya. Ah, por si eso no les he preguntado hasta dónde han llegado. No creo que hayan llegado todavía ¿cómo se llama? A elasticidad, ¿no? Ni siquiera creo que hayan terminado de ver impuestos. Porque todos estos modelos ya llevan todo eso. Que nos habla de impuestos, por ejemplo. Mm, sí, ya. Bueno, igual yo creo que luego lo van a ver cuando ya lo haya avanzado, ¿no? Pero como tengo cuatro modelos, tengo que ir avanzando porque si no me voy a atrasar en esto. Ya, la número uno dice, en el mercado de celulares existen 250 consumidores representados por la demanda y 100 productores idénticos, donde cada uno de ellos tiene la siguiente función de oferta. Ahí está. Con estos datos se pide, inciso A, determinar las funciones de demanda y oferta agregada o de mercado de celulares. Esto de demanda y oferta agregada simplemente es multiplicar cada una de las funciones de demanda con sus consumidores y la función de oferta por la cantidad de productores. Eso es lo que se hizo en el inciso A. Está acá. La demanda de mercado, entonces simplemente multiplicar esto por los 250 que da esto, ¿no? La nueva función de demanda, pero de demanda de mercado. Y lo de las ofertas, multiplicarlo por el número de productores, que era 100. Y aquí está la nueva función de oferta de mercado. Ahora en el inciso B dice, con la función de demanda y oferta de mercado, determinar el precio que pagarán los demandantes y el precio que recibirán los ofertantes si el gobierno impone un impuesto de 10 unidades monetarias. Tema de impuestos, obviamente, ya es a una parte donde habla del intervencionismo del Estado, donde obviamente esto va a modificar en, en el equilibrio, ¿no? Lo va a mover. Disculpa, Ah, tengo una sí, duda. sí. Donde dice demanda, ¿de dónde sacaste el 0,1 por 250? Ah, no, simplemente como aquí está puesto precio dividido entre 10 lo puse nomás en la calculadora porque no se ve bien cuando acá lo pongo 1/10, digamos. Yo lo pongo así en decimal. Simplemente está puesto como decimal. Ya. Gracias. Ya. Entonces, cuando habla de impuestos, tenemos que ver primero cuál es el dato del impuesto. Como acá dice, impone un impuesto de 10 unidades, entonces tenemos esta fórmula acá del impuesto. Que impuesto es igual a precio de demandantes menos el precio ofertante. Porque obviamente cuando hay un impuesto, modifica los precios de cada uno de los participantes, ¿no? En el mercado. El precio del demandante ahora va a tener, va a ser uno y el de los ofertantes va a ser otro. Eso es que cuando hay un impuesto cambia eso. Así que esta es la fórmula. Y acá yo les sugeriría que siempre despejen el precio de ofertante o el PS. Porque, a ver, he visto en algunos modelos que igual ya lo he resuelto, a ver, que recuerde, bueno, en modelos pasados pedía graficar la nueva,
ecuación de oferta, digamos, cuando después del impuesto. Porque otro punto es que el impuesto podría categorizarse como ¿cómo se llama? Precio factor de producción, ¿se acuerdan, no? En estática comparativa. También puede significar el impuesto que cambie en eso. O sea que puede significar otro costo y entonces una variable que afecta a la oferta y por lo tanto el nuevo equilibrio o el nuevo gráfico va a ser con la oferta desplazándose hacia la izquierda porque implica que aumentan sus costos de producción para el ofertante. Por eso yo les recomendaría, pero igual no cambia nada, no igual va a salir el mismo resultado, pero por si acaso despejen el precio de los ofertantes, ¿no? Simplemente un despeje fácil, ¿no? Precio de oferta o precio del ofertante, en este caso queda que es igual a precio de demandante menos 10. ¿Y ahora qué se hace con esto? Pues justamente ahora está individualizado cada uno de los precios con su demanda, ¿no? O demanda o oferta. Bueno, aquí está. La cantidad demandada es igual a 500 menos 25, pero en vez de ser precio, ahora es precio demandante. Y igual con la cantidad ofertada. Cantidad ofertada es igual a 100 más 10 precio del ofertante. Ahora con lo que hemos despejado acá, este precio del ofertante se lo reemplaza, ¿no? En este caso, en esto de acá. Por ejemplo, si acá hubieran despejado el precio de demandante, entonces lo reemplazaban acá. Ya eso es lógica, ¿no? Ahora al reemplazar ya sale una nueva ecuación de la cantidad ofertada, ¿no? Que cantidad ofertada es igual a 10, pero precio de demandante. Ahora sí ya podemos hacer lo que normalmente hacemos cuando queremos sacar el equilibrio del mercado, ¿no? Que es igualar las cantidades y buscar el precio. Pero como ahora ya tenemos precio y demandante en ambos, por eso es que se hace eso antes, ¿no? Para buscar esto. Y ahora al resolver esto, todo lo que siempre hacen, ¿no? Cuando buscan el precio de equilibrio, pero ahora ya está convertido a precio de demandante. Resolviendo esto, pues tenemos el precio en demandante. Y ahora este precio ya lo podemos reemplazar acá, que es esta que hemos hecho, que hemos buscado, que hemos reemplazado o despejado al inicio. Entonces ya tenemos los dos, ¿no? Precio demandante y precio de ofertante. Ahora en el inciso C nos dice calcular la recaudación que obtendrá el gobierno por aplicar el impuesto. Esta es una otra fórmula, que es el impuesto por la cantidad nueva de equilibrio. La cantidad nueva de equilibrio se calcula reemplazando cada uno de estos en sus respectivas ecuaciones y tiene que dar el mismo o al menos acercarse. Por ejemplo, a ver, aquí en cuál reemplacé. Reemplacé este, ¿no? En el de demanda, 500 menos 25, ¿no? Que sale 142,75. Y si reemplazamos el otro, es que como aquí salen decimales y hay que ver eso, ¿no? De la redondeada y toda esa huevada. Así que tendría que salir un número parecido, a ver, ¿dónde está? Más 10 precio de ofertante, que es 4,29. A ver cuándo sale. 142,9 mil, parecido, cercano. Aquí como era el lío de los decimales, por eso es normal que salga así. Pero la cantidad nueva de equilibrio, creo que se llamaba así, no me acuerdo bien. Pero esta cantidad de equilibrio y este apóstrofe, no sé cómo se llama esto, se calcula y tiene que dar lo mismo si lo reemplazan, ¿no? En la oferta con su precio de oferta y la demanda con su precio de demandante, ¿no? Tiene que salir el mismo. Entonces tenemos esta fórmula para obtener la retención del gobierno y simplemente reemplazamos, ¿no? 10, que es el impuesto, por la cantidad nueva de oferta, a la cantidad nueva de equilibrio, que nos da este dato. Ese ya tenemos el inciso C. Y el inciso D dice indicar cuál de los agentes económicos contribuye más a la recaudación total del gobierno. Esto ya es otras dos nuevas fórmulas que aunque si nos pide aquí esto de contribución o recaudación,
sí o sí no vamos a tener aquí que sacar el precio de equilibrio, el primero, ¿no? Porque aquí en los otros incisos no hizo falta calcular eso. Pero justamente para este sí lo vamos a requerir porque aquí en la misma fórmula nos pide el precio de equilibrio. ¿Cómo calculamos esto? Tenemos que el IC o la incidencia del consumidor, creo que se llama así, es precio de demandante menos el precio de equilibrio, todo esto multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio. ¿Y cómo calculamos el del productor? El precio de equilibrio menos el precio ofertante multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio. Una vez tenemos esto, obviamente aquí qué es lo que nos falta, porque ya tenemos el precio de demandante, tenemos el precio ofertante, tenemos la cantidad nueva de equilibrio y nos faltaba el precio de equilibrio, ¿no? Que es justamente con estos dos de acá. Porque aquí cuando sacamos esto, hemos ocupado la nueva esta fórmula, esta nueva fórmula de acá, ¿no? No hemos ocupado estos dos normales que hacemos habitualmente. Entonces primero sacamos el precio de equilibrio con lo de siempre, lo que sabemos ya, y nos da que el precio de equilibrio es 11,43. Ahora si ya tenemos eso, podemos sacar de cada uno, reemplazamos y nos da que el IC es 408,26 y el del productor es 1019,24. La pregunta del inciso D era cuál de los agentes económicos contribuye más. Pues vemos que cuál de estos es mayor, el del productor. Entonces decimos que contribuyen más los productores. Esa es la pregunta del inciso D. Ahora en la número 2 nos habla de comercialización de dos productos X y Y. El segundo, o sea, el producto Y, a un precio de $6, comercializa 500 unidades. Y el bien X vende 10.000 unidades por mes. Pero dice, para incrementar las ventas, el propietario de la empresa decide aumentar el precio de Y a 7.50. Este cambio del precio produce un aumento de la venta del bien Y a 14.500. Eh, Aquí está mal, ¿no? Creo que porque las preguntas, por si acaso eso me olvidé mencionar, el examen que le da a ambos grupos, digamos, les va a pedir lo mismo inciso, mismo este. Lo único que va a cambiar son los datos, estos datos de acá, los números. Porque a ver dónde está, esta es la 2 del ¿qué grupo es este? Del SA, el del SB, ¿dónde está? En el número 2 es lo mismo, inciso A, esto es lo que debería pedir, solamente que igual hasta eso se equivoca el ingeniero en sus exámenes, en poner bien los incisos. El coeficiente de elasticidad cruzada, eso es lo que piden el inciso A. ¿Cómo se calcula el cociente de elasticidad cruzada? Pues justamente aquí está la fórmula, que en este caso esto también tiene que tomar en cuenta. Esto ya es de elasticidad. Igual esto aplica para la elasticidad normal, porque la elasticidad se calcula, no sé si tengo algún ejercicio de elasticidad, creo que acá abajo lo tengo. Sí, lo tengo ahí abajo, ahora vamos a ver. La cosa es que hay un tipo de elasticidad que se llama elasticidad arco promedio. Ese tiene esta diferenciación que se hace una suma entre la diferencia, entre los diferentes precios y las diferentes cantidades. Y ese tipo de elasticidad se ocupa cuando la diferencia del precio es mayor a 1. ¿Qué pasa si es menor o igual a 1? Se ocupa la normal, ¿no? Que ocupa solamente un esto. Eso lo voy a explicar después entonces. Pero bueno, aquí está la fórmula, se lo reemplaza y obtenemos, ¿no?, el cociente de elasticidad de los dos productos, que es 1,65. En el inciso B que nos dice indicar la relación que tiene estos bienes, aquí está no explicado. ¿Qué, qué tipo de bien es si esta elasticidad es mayor a cero, si es menor a cero y si es igual a cero? Obviamente aquí no, de forma teórica podemos verlo porque aquí nos dice que el producto Y está a $6 y bueno, comercializa 500, ¿no? Y nos dice que el bien X vende 10.000 unidades por mes. Pero acá nos hablan, ¿no? ¿Dónde está? Decide aumentar el precio de Y a 7.50.
produce un aumento de ventas del bien X a 14.000, o sea, aumentan las ventas del producto X y el precio del otro bien, o sea, el bien Y, aumenta. Obviamente de forma teórica sabemos, ¿no? Que si ocurre eso, quiere decir que son bienes sustitutos, ¿no? Porque eso es lo que he explicado en la variable de la demanda, ¿no? Si el precio de un bien sustituto aumenta, pues entonces la demanda va a aumentar. Si en caso contrario, si el bien de sustituto disminuye, pues la demanda va a disminuir igual. Eso simplemente de forma teórica no se puede saber. Pero bueno, aquí ya podemos calcularlo de forma analítica a través de la elasticidad. La número 3, ¿cuál es esta? Ah, ya. Está representada por las siguientes funciones de demanda y oferta. Tenemos la cantidad demandada. Bueno, aquí que está despejado el precio, ¿no? En la curva de la oferta. Inciso A, determinar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del mercado matemáticamente. Obviamente acá primero que fue lo que se hizo fue despejar la cantidad de equilibrio, la cantidad ofertante, bueno, despejar no la cantidad, para la ecuación de la oferta. Y luego ya se hizo lo normal, ¿no? Lo de encontrar el precio de equilibrio. Esto supongo que ya lo habrán visto un montón de ejercicios. Se hace siempre el licenciado harto. Igualando y bueno, calculando, ¿no? Precio de equilibrio, que nos da que es igual a 10. Y reemplazando este precio de equilibrio en cualquiera de las dos ecuaciones, pues nos da que la cantidad de equilibrio es 300. En el inciso B nos dice que graficar el equilibrio, que ya lo he puesto, ¿no? Obviamente, como acá estamos hablando de que el precio está elevado al cuadrado, pues tiene una curva como si fuera es una parábola, pero a la mitad nomás. Pero solamente que aquí falta, ¿no? Pero como solamente necesitamos lo que está en el cuadrante positivo, por eso es que está así la gráfica esta de la demanda. Y la de la oferta, que simplemente es una línea recta siempre. Está el inciso B. En el inciso C nos dice a qué precio existirá un excedente de 175 unidades. Cuando nos habla de excedente quiere decir que hay más oferta que demanda. Y cuando nos habla de escasez quiere decir que hay más demanda que oferta. Entonces, como acá nos habla de excedente de 175 unidades, entonces esta es la fórmula, ¿no? Y es muy diferente a un ejercicio que vamos a ver más adelante, que es excedente del consumidor, excedente del productor, eso es otra cosa. Si habla solamente excedente, es esta fórmula acá. Cantidad de equilibrio o cantidad de oferta menos cantidad demandada. Y obviamente esto lo reemplazamos, ¿no? Con lo que está acá. Esto es lo que representa cantidad ofertante y esto es lo que es cantidad demandada. Lo reemplazamos y como dice que el excedente es 175, entonces lo vamos reemplazando y vamos calculando el precio. Obviamente acá como está elevado al cuadrado, utilizamos la fórmula cuadrática y nos da que el precio es 12,13. Acá ya empezaba ya el problema porque en este dato, por ejemplo, para calcular el inciso D nos dice la elasticidad punto de la demanda a indicar qué decisión deberá tomarse para incrementar los ingresos. Cuando nos habla de elasticidad, sí o sí nos tiene que dar datos, nos tiene que dar dos precios o un precio, en este caso como nos habla de elasticidad punto. Para elasticidad punto solamente requerimos un precio. Para el otro tipo de elasticidad, como elasticidad arco promedio, la elasticidad normal, se requieren dos puntos, que son dos precios, digamos. Ya con los precios podemos sacar la cantidad y ya podemos sacar la elasticidad. Pero como acá no lo dio, eso, eso ya es error, eso es lo que deberían reclamar, por ejemplo, en el examen, que no lo da esto. Por eso es que acá yo lo puse el precio que hemos sacado del inciso C, ¿no? Ese fue el que puse el precio. Pero acá tendrían que preguntarle si es que no le da ese dato. Y aquí tenemos ¿cómo se llama? La fórmula de la elasticidad punto, que justamente es la derivada de la función de la demanda. Y bueno, con signo negativo esta, ¿no? Multiplicado por el precio y la cantidad. Que justamente el precio es esto y la cantidad es justamente reemplazando este precio eh, en la ecuación esta de la demanda, que era esta acá. 400 menos precio al cuadrado. Y
y simplemente derivar, ¿no? O sea, supongo que saben derivar esto, ¿no? Es lo más fácil nomás. Cuando hable de derivada, solamente es en esta parte de elasticidad punto, al menos para el primer parcial. Si no me equivoco, para el segundo parcial sí van a tener que derivar más. Pero las derivadas acá en el primer parcial es hasta esto nomás. Esto es muy fácil saber derivar de esto. Entonces si derivamos esto nos da que es menos 2p multiplicado por precio dividido entre la cantidad, ¿no? Que era 12,13 dividido entre 252,86. Y obviamente como acá todavía tenemos la P y sabemos cuánto vale P, que es el precio, entonces lo vamos reemplazando y luego sacamos la elasticidad punto, ¿no? Y aquí igual está todo lo que significa la parte teórica. ¿Qué pasa si la elasticidad es mayor a uno? Quiere decir que es una demanda elástica. Y esto de acá es para cuando pregunte qué debe hacer ¿cómo se dice? ¿Qué debe hacer eh, ¿cómo se le dice? Pues acá, ¿dónde está? ¿Qué debe hacer el consumidor? Creo que era. El productor para incrementar sus ingresos. O sea, qué decisión debe tomar, bueno, esto era, qué decisión debe tomar la empresa para aumentar sus ingresos, dependiendo la elasticidad esta, porque esto es justamente lo que se calcula con esto, sacando este dato que es la elasticidad. Si la elasticidad es mayor a uno, quiere decir que es una demanda elástica y que si quiere aumentar sus ingresos la empresa, obviamente vendiendo ese producto, ¿qué es lo que debe hacer? Debe bajar el precio. ¿Qué pasa si la elasticidad es menor a uno? Es una demanda inelástica y debe subir el precio para aumentar sus ingresos. ¿Qué pasa si la elasticidad es igual a uno? Es una demanda unitariamente elástica. Y aquí no importa si sube o baja el precio porque el ingreso va a seguir siendo igual. Hay por si acaso, que por eso es medio raro llevar modelos cuando todavía no tienen el práctico ese largazo. Que el ingreso es el precio por la cantidad, por si acaso. Eso, así como se saca el ingreso. Ya. Y también están estos dos, ¿no? Que todos son más, ¿cómo se dice? Son más raros. Es decir, la elasticidad es igual a cero, es perfectamente inelástica y que la cantidad es constante y que así que puede subir el precio. No importa si sube el precio a los más altos, la cantidad esta va a ser constante. Y si la elasticidad es infinito, pues una demanda perfectamente elástica, quiere decir que el precio va a ser siempre constante y por lo tanto puede subir simplemente la cantidad. Tiene que enfocarse solamente en la cantidad demandada. Ahí por si acaso el licenciado eh, manda resuelto el examen después. Aquí está, por ejemplo, esto. Es lo que le decía, miren, nota. Aquí, como no les dio ese dato, él pone cualquier huevada. Puso aquí, por ejemplo, que el precio es 175. Así que sí o sí tienen que preguntar. Porque si no lo hacen, pues él puede poner cualquier cosa y les puede dar por mala la respuesta. Si ustedes pusieron, digamos, cualquier precio, pues lo va a dar por malo porque él lo va a poner otro. Por eso tienen que preguntar eso. Por eso él puso acá precio 175 y le salía incluso la elasticidad con negativo. Y ya saben, si es menor a uno, pues ya saben qué elasticidad es. Y ahora en la 4 que está, creo que sí, esta es la que es rara. Entonces, nos da las funciones de oferta y demanda, donde dice determinar qué ocurrirá en el mercado si el gobierno impone un precio mínimo de 8. Entonces, en el inciso A, ¿qué pasa si hay un precio mínimo de 8? Ya, primero tendríamos que calcular cuál es el precio de equilibrio, porque si lo pensamos directamente, si habla de precio mínimo, quiere decir que es un precio que va a estar por encima del equilibrio, o sea que va a existir excedente, porque va a haber más oferta que demanda. ¿Qué pasa si aquí en vez de mínimo dice máximo? Entonces el precio va a estar por debajo del precio de equilibrio.
o sea que va a haber escasez. Aquí sí es medio raro porque al SA lo puso que tenías que sacar esto, sacar digamos el excedente, que aquí está calculado, y en el otro grupo decía, en vez de mínimo decía precio máximo, pero lo hizo valer solamente que diga existe escasez, nada más. Aquí creo que está, a ver. Este es del... Ah, era al revés. En el SA directamente puso existirá excedente. Y ahí está la resolución del otro grupo. Mira, el inciso A se tenía que sacar la escasez. Y era la misma pregunta. Solamente que aquí cambió el precio mínimo por precio máximo y puso otro número. Este creo que es. ¿Ves? Terminar analíticamente qué ocurriría en el mercado si el gobierno impone un precio máximo de 3. Y en el SA era lo mismo, pero precio mínimo de 8. Y ahí vieron cómo es diferente las respuestas en cada grupo. Así que hasta eso le pueden joder eso, la revisión. Así que mejor si ponen las dos, ¿no? Si le vuelve a salir esto para no confundirlo. Por eso que aquí lo puse de las dos formas. Primero calculando el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Obviamente sabemos que si el precio mínimo es mayor al precio de equilibrio es que va a existir un excedente. Si hubiera sido máximo, entonces hubiera sido menor al precio de equilibrio y va a existir escasez. Y bueno, por si acaso aquí está, ¿no? Igual calculado el excedente. Ya saben cómo calcularlo. Si es un excedente, la cantidad ofertada va a ser mayor que la cantidad demandada y por lo tanto queda así. Y ahora en el inciso B dice determinar la pérdida de eficiencia del mercado por la aplicación de precio mínimo. Ya. La eficiencia simplemente son estos A y B, que se forma después de un precio de que se ejecuta un precio mínimo o un precio máximo. Y acá igual el ingeniero se equivocó al revisar. Así que tienen que tener mucho cuidado y saber reclamar esto cuando ustedes, y obviamente estar seguro de que lo revisó mal. Porque la pérdida de eficiencia es buscar el área de estos dos triángulos que se forman a la hora de haber un precio mínimo y un precio máximo. Pues se forman estos dos triangulitos acá. Y es solamente sacar su área. Porque acá vemos que esto es más o menos cuánto le ha perjudicado al productor y al demandante al aplicar el precio mínimo. Algo así creo que era esta explicación, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es simplemente sacar esta área de A y B. ¿Y cómo sacamos eso? Pues tenemos aquí, ¿no? El área que sabemos sacar, ¿no? De un triángulo que es base por altura dividido entre 2. Acá ya, y para esto también era importante sacar primero el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Porque obviamente la base está constituida entre el punto de equilibrio, que siempre va a estar ahí, por eso siempre va a empezar desde ahí la base, hasta un punto cantidad 1 que lo puse acá, que justamente es donde aquí coincide, ¿no? El precio mínimo es una línea recta donde va a intersectar acá, ¿no? Pero nos falta buscar, como ya tenemos el valor del precio mínimo que es 8, nos falta encontrar la cantidad esta, a un precio 8, cuánto es, sobre qué está puesto esta curva. Esta curva es la de la demanda, ¿no? Entonces en esta intersección nos falta saber la cantidad, que es esta cantidad 1. Y por eso es que eso primero se lo saca. Cantidad 1 es simplemente reemplazando esa cantidad, que en este caso es la curva de la demanda, ¿no? Reemplazándola el precio a 8. Entonces lo calculamos que es 40, la cantidad 1, entonces aquí ya podemos sacar el área de este triángulo porque es base por altura. Entonces la base es eh, cantidad de equilibrio menos esta cantidad 1, Q1, multiplicado por la altura, ¿no? Que la altura es justamente el precio mínimo menos el precio de equilibrio. Que aquí está, ¿no? Precio mínimo menos el precio de equilibrio. Eso multiplicado es, bueno, multiplicar esto y dividido entre 2 nos da que es 45. Y ahora el área B, que es lo mismo, la base va a ser la misma,
este caso no 70 menos 40, porque sabemos que la cantidad de equilibrio es 70, pero la altura ahora va a ser de aquí, del precio de equilibrio hasta este otro punto acá, que este es el que nos faltaba ahora encontrar. Aquí lo puse como precio 1. ¿Y cómo calculamos esto? Pues justamente es otra vez la intersección entre, a ver, ¿dónde está? Entre la curva esta y, ¿dónde está? Y esta misma cantidad que hemos encontrado, porque obviamente si hacemos esta línea de acá, si hacemos nosotros esta línea de acá, es la misma cantidad para ambos, ¿no? Esto solamente representando la altura del área A y la área B, pero la cantidad va a ser la misma. Entonces, como en la anterior hemos calculado esa cantidad, que es 40, esa misma cantidad ya la podemos usar para aquí, para calcular este precio 1. Aunque acá ya lo tenemos más claro, ¿no? Pero en el cuaderno, obviamente, o en la hoja del examen, lo tenemos que calcular porque esto es más visto de, ¿cómo se dice? No lo hacemos tan a escala, ¿no? En la hoja lo hacemos más o menos más como sea. Pero obviamente en el gráfico mismo no podemos calcular acá. Entonces, como esta parte intersecta entre la curva de la oferta y esta misma cantidad la estamos usando, entonces por eso que aquí se reemplazó. Ese 40 es igual a lo que tenemos en la, no está la ecuación de la oferta. Tenemos que 20 más precio, 10 precio, 10 del precio. Entonces esto lo despejamos el precio y nos da que el precio es igual a 2. Por eso es que aquí ya podemos calcularlo, ¿no? Entonces ya tenemos que la altura de B es del precio de equilibrio menos el precio 1, que es 2. Y ahí está, ¿no? Entonces si esto lo calculamos igual nos va a dar que es 45. Y obviamente 45 más 45 es 90. Porque le decía que el ingeniero lo hizo mal porque, a ver, no está. Aquí está, incluso él lo puso, ¿no? Igual base por altura dividido entre 2. Aquí igual lo hizo su gráfico. 40, aquí está 70 y 40 es este, ¿no? Y esa igual la misma forma que igual se lo salta, creo. Aquí él no lo calcula ese 40, él nomás lo, lo- lo asume, digamos. Porque él antes lo reemplaza eso, ¿no? Aunque creo que tiene otra hoja, pero no lo tengo acá. Pero bueno. No está, aquí está. Base por altura dividido entre 2, vm 30 por 6, porque lo hizo directo, porque va de 8 a 2. 8 menos 2 ahí es 6, por eso lo hizo directo. Pero acá se olvidó dividirlo entre 2. Obviamente 30 por 6 ahí da 180, pero no lo dividió entre 2, ¿ves? Y ahí lo puso mal eso. Así que hasta en la revisión, porque él creo que toma una clase para entregar exámenes y manda esto para que ustedes lo revisen. Como nadie reclama, pues le baja nota. Y bueno, el inciso 6 ya dice el excedente del productor por la aplicación de precio mínimo. Y aquí también hay otra falla. Porque, no me nota. Eh, ya, la pregunta, por ejemplo, desde aquí del SA dice calcular el excedente del productor por la aplicación del precio mínimo. Pero en el del grupo SB preguntó el excedente del consumidor. O sea, lo mismo, pero consumidor. Y obviamente aquí vemos que la respuesta no está. Del grupo SB, si habla de excedente ¿del qué era? Del consumidor, es calculando el área de un triángulo que está por encima de, y obviamente si habla del consumidor quiere decir que está hablando de la curva de la demanda, ¿no? Por eso es que justamente a partir de donde se aplica el precio, lo que está arriba, a partir de donde afecta la curva de la demanda, que es esta parte de acá, porque aquí el precio, no, ¿cuál era el precio máximo? El precio máximo era de 3, que es lo que hizo acá, esta misma línea vertical que va a intersectar donde el precio aquí era 8. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero bueno. Pero la incongruencia es que él pedía el excedente del consumidor y él lo sacó de esta parte de acá.
y puso que el excedente se sacaba de esta forma. Pero en el SA, ¿dónde está? Él pedía el excedente del productor. Entonces lo lógico sería buscar, en vez como él sacaba, digamos, esta parte de acá para el excedente del consumidor, lo normal era sacar esta parte de acá del productor, pero no está en su respuesta. Él aquí simplemente sacaba el excedente. O sea, qué cosa que nada que ver, ¿no? Entonces, si hubiera sido, digamos, lo más lógico, entre comillas, hubiera sido que en el grupo SB aquí recién pida la escasez, pero acá todavía buscó para sacar esta parte de acá. Que esto sí, digamos, en la parte teórica tendría más sentido que sea esto, porque si habla de excedente del productor, excedente del consumidor, no tiene nada que ver lo que tiene que ver el excedente normal. Así que eso igual es otra falla. Entonces, bueno, ¿dónde está? A ver. Esto de excedente de productor y de consumidor, eso está más explicado en este acá. Acá hay una pregunta y aquí está explicado que excedente del consumidor y excedente del productor solamente tiene que ver cuando está el gráfico en equilibrio. Porque el excedente del consumidor es lo que se ahorra el consumidor al estar el precio en equilibrio o estar el mercado en equilibrio. Y el excedente del productor es justamente lo que se ahorra el productor, ¿no? Obviamente cada uno con su respectivo nombre. A eso se refiere. Por eso es que aquí cuando habla de excedente del consumidor, excedente del productor, sí es correcto usarlo de buscar el área, ¿no? De lo que se forma, justamente. Pero acá ya buscó otra cosa, ¿no? Cuando habló de excedente de consumidor, buscó sacar esto acá y el área, que eso, digamos, está bien porque nos habla de excedente todavía de consumidor y agregándole el precio, ¿no? El precio máximo en este caso y ahí recién era buscar el área de acá. Entonces, si habla del excedente del productor, entonces tendría que ser lo mismo, pero hablando de gráfico de la curva de la oferta, ¿no? Entonces, lo correcto sería hacer esto. Pero bueno, como nadie reclama por eso, no lo especifica. Creo que este tipo de ejercicio nunca hizo en clase. Al menos cuando yo pasé tampoco nunca hizo esto de excedente. Nunca. Así que bueno, es cosa de investigar. Entonces, bueno, el excedente del productor entonces sería buscar el área de toda esta parte. Porque obviamente a ver qué han dicho. Y sigue sin hacer. No lo hace entonces. Ah, ya. Bueno, la cosa es que entonces se busca el área de esta parte de acá porque justamente en el excedente del consumidor era buscar esta área de acá que justamente tiene que ver con el eje, ¿no? Hasta donde vaya el eje. Por eso es que se buscaba esta área. Entonces, si nos habla de buscar el excedente del productor, igual tiene que ver buscar el área de esta parte, pero hasta el eje. Pero como acá no hay, en este caso, dos áreas, porque aquí se forma un triángulo y un rectángulo, entonces buscar el área de estas dos cosas. Como nosotros ya sabemos cómo se saca, ¿no? El área de un rectángulo, que simplemente es un lado por lado. Y acá sí es más claro, ¿no? Aquí solamente, por si acaso, tiene que ver con el eje del, ¿cómo se llama? Del cuadrante positivo, ¿no? O sea, hasta el eje de cuando precio sea cero y cuando cantidad sea cero, hasta ahí nomás. Por eso es que aquí está delimitado por eso. Aquí, ¿no? Como yo lo hice con el graficador ese, aquí se ve, ¿no? Que el precio va hasta 2 y la cantidad va hasta 20, ¿no? Para sacar esto. Obviamente, en esta parte del gráfico, recuerden que yo les dije que para graficar esto de aquí, cuando son lineales, simplemente buscar los extremos, ¿no? Poner cuando el precio sea cero, cuánto va a valer en la cantidad, en este caso era 20, entonces ahí está un punto. Y cuando la cantidad sea cero, bueno, aquí no importa mucho en la oferta, ¿no? Porque va a ir hasta el infinito. Pero en la demanda sí hay un límite, porque por ejemplo acá
Así que pasa si el precio es cero, la cantidad es 120, entonces lo máximo va a ser hasta 120. Aquí está el punto. Y si ponemos cantidad cero, pues lo despejamos precio y va a ser que el precio va a ser 12. Entonces el precio máximo está ahí arriba, va a ser 12, ¿no? Y ahí ya tenemos los dos puntos. Más o menos pasaría acá, ¿no? Entonces tenemos que este punto de la cantidad va a ser 20 y podemos sacar así el área, ¿no? El área, entonces el excedente del productor va a ser la suma del área de A más B. Como sacamos el área de A, pues lado por lado, nos da que es hasta 2 y de aquí abajo hasta 20. 20 por 2 es 40 y en el otro lado ya es, ¿no?, un triángulo que ya sabemos cómo calcular. La base es de 40 menos 20, que igual está, ¿no?, esta misma línea va 40 menos 20 multiplicado por la altura que es 2, el mismo 2, y dividido entre 2, ¿no?, que igual nos va a dar que es 20. Y el excedente del productor es 60. Y creo que incluso, miren, eso es lo curioso, que aquí incluso el resultado es el mismo, ¿no? 60. Pero obviamente calculando otra cosa ya. 60 y 60 sale. Pero bueno, cosa de, no sé, a veces hace como sea los exámenes. Bueno, y el SB y Z es lo mismo, pide lo mismo en la uno, la 2 creo. En la uno y la 2 sí sé que pide lo mismo, solamente cambia, por ejemplo, eh, esta de curva, o esta, ¿cómo se llama? La ecuación de la demanda y la oferta y el impuesto, creo, no me acuerdo. En este caso el impuesto lo puso el mismo, esto sí cambió un poco. La ecuación de la demanda y la oferta sí cambió. Pero bueno, lo mismo. En el inciso A, determinar la función de demanda-oferta agregada, porque aquí obviamente acá nos da otra vez 150 consumidores y 10 productores. Entonces el inciso A nos pide demanda y oferta agregada. ¿Cómo sacamos eso? Pues lo mismo, multiplicando la ecuación de la demanda con el número de consumidores y la ecuación de la oferta multiplicarlo por el número de productores. Y ahí ya tenemos la nueva demanda y oferta agregada. En el inciso B, determinar el precio que pagarán los demandantes y el precio que recibirán los ofertantes. Lo mismo, ya aquí tenemos la... Uy, aquí me olvidé encerrar esto. Pero bueno, era esto. Ya tenemos la nueva función, ecuación del precio. Obviamente despejando esta fórmula del impuesto, ¿no?, que es igual a precio demandante menos precio del ofertante. Y lo mismo, una vez despejado esto, podemos reemplazarlo en este caso, si han despejado el precio de ofertante en la función de la oferta, si han reemplazado el precio demandante en la ecuación de la demanda. Como aquí lo he reemplazado el precio de ofertante, pues lo reemplacé acá. Y ya tenemos la nueva ecuación de la oferta. Y ahora con esto ya podemos igualar esto para calcular el precio de la demanda, el precio demandante. Y lo mismo calculamos y nos da que el precio demandante es 24,67. Ahora esto recién podemos reemplazarlo en esta función, con esto que hemos calculado, y nos da que el precio ofertante es 14,67. Ahora en el inciso C lo mismo, calcular la recaudación que obtendrá el gobierno, o sea, otra vez esta fórmula, que es impuesto por la cantidad nueva de oferta. Antes tenemos que calcular esa misma cantidad de oferta y aquí está ya demostrado, ¿no?, que tiene que salir igual o al menos que se acerque para que sepamos que esté correcto lo que hemos hecho. Y una vez calculado esto, pues lo reemplazamos en la fórmula de la retención del gobierno, que es impuesto por la nueva cantidad de oferta, nueva cantidad de equilibrio. Y en el inciso C lo mismo, indicar cuáles son los agentes económicos que contribuyen a la recaudación del gobierno, cuál de esos es más. Lo mismo, tenemos la fórmula, aquí no, otra vez nos hacía falta el precio de equilibrio, lo calculamos y ya tenemos ya para calcular, ¿no?, del consumidor y del productor. En este caso, el que aportaba más, porque obviamente es mayor, es el del consumidor, entonces tenemos que
contribuyen más los consumidores. Ahora la 2 es lo mismo, calcular el coeficiente de elasticidad cruzada. Tenemos la fórmula, que ya nos habla de la elasticidad, lo que les decía. Si la diferencia del precio es mayor a 1, tiene que ocupar la del arco promedio, que simplemente es sumar el precio 1 más el precio 2 dividido entre la cantidad 1 y cantidad 2. Si no es así, simplemente se ocupa un precio, que es el precio 1, y la cantidad 1, si la diferencia del precio es menor o igual a 1. Casi nunca ocurre eso, casi nunca da, bueno, por no decir, no he visto ni en ningún modelo que cuando pida elasticidad la diferencia del precio sea menor o igual a 1. O sea que siempre tienen que usar la fórmula de elasticidad cruzada, elasticidad arco promedio, que simplemente es sumarlo. Entonces, acá nos dan los datos. Cuando el precio del bien Y es 400, se demandan 50 unidades del bien X. Entonces, el precio 1 de Y es 400. Demanda 50 unidades del bien X, o sea que cantidad X de 1 es 50. Pero cuando el precio del bien Y aumenta en 450, la demanda del bien X es de 60 unidades. Entonces, precio de Y2 es 450 y cantidad de X2 es 60. Eso ya lo reemplazamos en la fórmula y nos da que la elasticidad cruzada es 1,55. Inciso B nos dice qué tipo de bienes son. Si es mayor a cero, bienes sustitutos. Si es menor a cero, es bienes complementarios. Si es igual a cero, es bienes indiferentes. O sea que nada que ver entre ellos. Como es mayor a cero, entonces son bienes sustitutos. Y el número 3 hasta esto era lo mismo. Hasta el gráfico era lo mismo. Inciso A lo mismo era. Inciso B, graficar igual es lo mismo. Y en el inciso C, ahora sí aquí ya es otra cosa. ¿A qué precio existirá una escasez de 20 unidades? Si habla de escasez, quiere decir que va a haber más demanda que oferta. Entonces acá la fórmula cambia. La cantidad demandada menos la cantidad ofertada. Esto lo reemplazamos, ¿no? Con esto, cantidad ofertada y la cantidad demandada, que era su ecuación, ¿no? Esta. Lo reemplazamos y despejamos el precio. Otra vez acá no se forma para encontrar por fórmula cuadrática. Esto ya lo deberían saber, ¿no? Y nos da que el precio es 9,75. Es en el inciso C, porque nos pedía a qué precio. Y otra vez en el inciso D, acá falta, también en los dos grupos no puso el precio, porque para elasticidad sí o sí se requiere, si habla de elasticidad punto, de un precio, si habla de elasticidad normal, se requieren dos precios que dé como dato. Acá no lo dio ni uno, así que eso era lo que había puesto mal. Aquí lo mismo, puse cualquier precio. Creo que este precio que usó el ingeniero en su resolución esa. No está. El mismo de este precio. Así que cualquier precio. Si no pone, pues eso, si no le dicen en el mismo examen que falta dato, él puede poner cualquiera en su resolución y lo va a tomar el de ustedes como mal, ¿no? Obviamente si no pusieron ese mismo. Así que por eso deben reclamar. Bueno, se ocupó la fórmula de la elasticidad punto y se lo reemplazó en la fórmula esta, que ya simplemente es fácil no reemplazarlo. Obviamente aquí obviamente otra vez derivar. La derivada esta es muy fácil. Simplemente 400 menos precio al cuadrado. Eso es muy fácil derivarlo. Y obviamente aquí nos da que como queda dividido entre cero, por eso dice que es infinito, ¿no? Y que decíamos si era infinito, entonces demanda perfectamente elástica, que el precio es constante y debe subir la cantidad demandada. Eso es quizás lo diferente. Pero si se dan cuenta en los dos exámenes más pide casi lo mismo. Todo. Bueno, la 4 creo que en el anterior semestre hasta esto lo mismo pidió en la misma ecuación en los dos grupos. Bueno, determinar analíticamente qué ocurría en el mercado si el gobierno impone un precio máximo de $3. Y
Entonces, ¿qué pasa si hay un precio máximo? Obviamente sabemos que de forma teórica que si el precio está por debajo del equilibrio, quiere decir que va a haber una escasez. Si está por encima del equilibrio, va a haber un excedente. Entonces, eso ya sabemos de forma teórica. Pero acá, por si acaso, se calcula, ¿no? Aquí de forma analítica, técnicamente sería hacer esto nomás. Pero bueno, por si acaso, aquí está calculada la escasez igual. Escasez, sabemos que es cuando hay más demanda que oferta, entonces tenemos esto. Y como aquí ya conocemos el precio que es 3 el precio máximo, entonces lo reemplazamos y nos da que la escasez es 40. Ahora el inciso B, determinar la pérdida de eficiencia, ya saben ya cómo se calcula eso, es simplemente el área de esto que se forma. Obviamente acá está, ¿no? La diferencia del otro, que pedía el precio máximo, que aquí ya está una diferencia, a ver dónde está. Sí, porque acá el precio máximo era 3 o es 3 entonces se forma acá una línea. Entonces, en la intersección ¿cómo se llama? La curva de la oferta se genera otra línea vertical que es esta acá, que se va hasta donde intersecte en la demanda, en la curva de la demanda. Ahí está esto. Por eso es que hasta en esto, creo que hasta en esto se ha equivocado en la revisión esta, porque en su gráfico él lo hace intersectar, todo chueco lo hace su gráfico acá. Técnicamente si es 3 tendría que estar acá la línea, no puedo dibujar acá. No sé cómo se usa esto. Uy, no sé cómo se ocupa esto. Así. Si era 3 digamos, tendría que ser la línea ahí, digamos, más allá. Así que, todo mal. Y esto no solo pasó en el primer parcial, también en el segundo. Así que tienen que tener, más que todo es suerte, esto que no les dé todo fallado el examen. Pero bueno. Entonces, por eso es importante que grafiquen bien con los, así, ustedes que lo hacen más en cuadriculado, así más con calma. Entonces, mejor, ¿no? Más fácil que le salga el gráfico. La cosa es que, como aquí el precio máximo era 3 y lo puse una línea y obviamente a partir de esa intersección que suba hasta donde intersecte la curva de la demanda. Y va a ser ahí donde se va a formar este triángulo que va a ir hasta donde el eje es cero, ¿no? El eje del precio. Por eso es que se forma este triángulo. Entonces, en el inciso B decía la pérdida de la eficiencia, entonces ya tenemos estos dos áreas que se ha formado. Obviamente acá primero era sacar este precio uno y la cantidad uno porque ya tenemos acá ¿cómo se llama? La cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, que ese va a ser el punto donde se va a ocupar, ¿no? Para calcular el área de la base de estos dos triángulos. Entonces, como les decía, cómo se calcula esta cantidad uno pues justamente habla de que es cuando intersecta este precio máximo en la curva de la oferta. Entonces reemplazamos ese precio en la curva de la oferta y nos da que la cantidad es 50. Está 50 y el precio justamente es donde intersecta en la misma esta línea de la cantidad uno pero tenemos que calcular el precio. Y nos habla de la intersección en la línea de la curva de la demanda. Entonces reemplazamos en la demanda la cantidad es 50 y despejamos el precio, que es 7. Y ahora si sacamos la pérdida de eficiencia, y esto ya lo saben, ¿no? Base por altura, en este caso sería precio de equilibrio menos precio de equilibrio menos el precio que hemos calculado y el precio de equilibrio menos el precio máximo. Y en la cantidad de equilibrio menos esa cantidad que hemos encontrado al inicio, ¿no? Que era este de acá, que es cantidad uno. Lo reemplazamos y nos da que la pérdida de eficiencia es 40. Y en el inciso C ya sería eso, ¿no? El excedente del consumidor. Como les decía, lo normal es que el excedente del consumidor esté por encima, ¿no? Y que tenga que ver con la curva de la demanda. Y el excedente del productor tiene que ver con la curva de la oferta y que esté por debajo. Bueno, esté en situación de equilibrio, ¿no? Lo normal es que eh, ocurra esto, ¿no? En un mercado de equilibrio. Pero como acá nos pedía el excedente del consumidor,
o excedente del productor de la aplicación del precio máximo. O sea que aquí nos habla del producto, ¿dónde está? Excedente del consumidor, entonces que tenga que ver con la curva de la demanda, pero a la aplicación del precio máximo. Por eso es que del precio máximo se busca la donde intersecten esta línea a la curva de la demanda. Por eso es la aplicación que yo le doy, ¿no? Porque creo que esto ni lo explica. Y por eso es que se forma ¿cómo se llama? Esta área de un triángulo, ¿no? Que es lo que se busca al fin y al cabo. Y ese es el excedente al consumidor, el área de este triángulo acá. Base por altura, ya tenemos la cantidad esta que hemos calculado que es 50. Y obviamente esa misma va a ser la base, ¿no? Porque estamos hablando de que va hasta el eje cero, o hasta donde hay cero. Entonces 50 por la altura, que en este caso es 12. Es importante que grafiquen bien. 12 la parte máxima y hasta este precio que hemos encontrado que es 7, ¿no? Base por altura dividida entre 2 y nos da que da 125. Hasta ahí bien. Si tengo tiempo voy a ir a preguntarle o a decirle, o no sé, a reclamarle porque hace así sus exámenes medio raro. Porque cuando yo di no era tan nada que ver a cuando yo pasé. Porque este es el modelo que dio cuando yo pasé el semestre esta materia. Pero bueno, hasta aquí terminó el modelo del semestre pasado. Y también hubo problemas en el del 2024, también tuvo su falla. Porque pidió lo mismo, excedente del consumidor y hizo otra cosa, por eso. Tienen que tener suerte a ver qué es lo que pide. Si tienen alguna duda de este modelo, que igual lo voy a pasar por si acaso en PDF. Es que esto lo entenderían más si ya hubieran avanzado de elasticidad, que creo que ni siquiera han llegado a elasticidad. Elasticidad ya es lo último. Y impuesto es lo que va antes de elasticidad, creo. Ya no me acuerdo. Pero bueno, ya. Ahora, no sé, a ver, no he visto si han preguntado algo. No, bien. Antes los modelos eran más normalitos. Pero bueno. Ya este es el modelo de 1 2023. En este semestre se equivocó y puso este mismo examen para los dos grupos. Así que aquí salieron beneficiados los de la tarde. Bueno, eso ya es cuestión de suerte. Pues ya a partir de ahí ya no he visto que le haya pasado eso. Bueno, en el número uno dice, suponga que los clientes de un insumo informático demandan 40 unidades por semana, cuando el precio es de 12 por unidad y 25 unidades cuando el precio es 18. Se pide hallar la ecuación de la demanda suponiendo que es lineal. Ya esto ya es lo que se avanza en matemáticas, ¿no? Nos dan los puntos y tenemos que hallar con eso una ecuación. Aquí entonces tenemos que ir sacando los datos. Bueno, eso nos dice 40 unidades, entonces tenemos que cantidad 1 es 40. El precio a 40 unidades por semana cuando el precio es 12. Entonces tenemos que cantidad 1 es 40 y precio 1 es 12. Y 25 unidades cuando el precio es 18. Entonces cantidad 2 es 25 y precio 2 18. Y aquí tenemos la forma para calcular o para hallar la ecuación de la demanda. Ok, y menos y1, x menos x1 igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que a la hora de graficar, la y representa el precio y la x representa la cantidad. Y si nos está pidiendo la ecuación de la demanda, tenemos que despejar x, porque x es la cantidad, ¿no? Y lo que normalmente nos da es la cantidad despejada. Entonces reemplazamos todos esos datos. Y menos 12, x menos 40, y x 18 menos 12 y 25 menos 40. Y vamos sumando, restando, dividiendo, multiplicando, eso es lo que ya saben, ¿no? 18 menos 12 da 6, 25 menos 40 da 15, bueno, menos 15. Vamos simplificando, da menos 2 quintos.
Acá lo que hice fue, ¿cómo se llama? Este x menos 40 pasó al otro lado a multiplicar al 2 y este menos 5 se lo lleva con el signo, pasa al otro lado, ¿no? A multiplicar a y menos 12. Eso es lo que hizo acá simplemente. O sea, pasó uno y pasó al otro. Porque obviamente nosotros tenemos que buscar la forma de que x se despeje más fácil, ¿no? Por eso es que lo hice aquí en este paso. Y luego hay que continuar, multiplicar este 2 por todo esto, que nos da que es 2x menos 80. Y en el otro lado menos 5y menos, bueno, menos 5 por menos 12 da más 60. Y tenemos que seguir despejando la x. Ese menos 80 pasa al otro lado más 80. 80 más 60, 140, menos 5y. Y luego tenemos que x es igual a 70 menos 2.5y. Obviamente que pasando ese 2 a dividir, ¿no? 140 dividido entre 2, 70 y 5 dividido entre 2 es 2.5y. Y ya poniéndolo de forma más común, coloquial, x sabemos que es cantidad y y es precio. Entonces tenemos que la cantidad demandada es igual a 70 menos 2.5 precio de x. Tenemos el inciso A. El inciso B determina el precio por unidad cuando se requieran 30 unidades. Obviamente como ya calculamos o ya hallamos la ecuación de la demanda y nos pide hallar el precio cuando sean 30 unidades, entonces el 30 lo reemplazamos en la cantidad y despejamos el precio, ¿no? Eso ya es lo sencillo. Nos da que el precio es 16. Inciso C, calcular la elasticidad arco promedio para los cambios de precio y cantidades del ejercicio. Eso es lo que le decía cuando nos pida elasticidad, sí o sí tenemos que tener precio, los datos del precio 1 y precio 2. Acá en este caso ya teníamos, ¿no? Precio y cantidad, pero lo normal es que nos dé dos datos de precio. En este caso acá nos pedía elasticidad arco promedio, no directamente ya. Pero ¿qué pasaba si acá no dice esto? Nos decía calcular la elasticidad para los cambios de precio y cantidad de ejercicio. Obviamente nosotros sabemos que tenemos que ocupar esta fórmula, la del arco promedio, cuando la diferencia del precio sea mayor a 1. Por ejemplo, si acá, ¿cuál es la diferencia de precio acá? Es restarnos 18 menos 12, que nos da 6. Entonces es mayor a 1, entonces tenemos que ocupar esta fórmula de la elasticidad arco promedio. Eso es si aquí no nos los hubiera remarcado, ¿no? El arco promedio. Porque en algunos modelos sí he visto que no lo especifica. Y como en el anterior, ¿no? El de elasticidad cruzada, no decía utilizarla con el arco promedio, pero nosotros sabemos que si la diferencia del precio es mayor a 1, utilizarla esta, ¿no? Que simplemente es la suma. Esto de acá es lo único que cambia. La suma de los precios y la suma de las cantidades. Porque si fuera, digamos, la diferencia del precio menor o igual a 1, se ocupa la fórmula normal que es simplemente esto de acá, ¿no? Es precio 1 dividido entre cantidad 1. Eso simple es la diferencia. Por eso hay que primero revisar si la diferencia del precio es mayor a 1. Mayor a 1. Entonces, aquí ya tenemos los datos. La diferencia de la cantidad es 25 menos 40. La diferencia del precio es 18 menos 12. Multiplicado por esto sumado, el precio sumado y la cantidad sumada. Calculando esto nos da que la elasticidad es 1,15. Ahora en el inciso D, de acuerdo a los resultados del inciso anterior, ¿qué decisión deberá tomar el gerente de la empresa para incrementar los ingresos? Es como les decía, de forma teórica, si la elasticidad es mayor a 1, es una demanda elástica, por lo tanto debe eh, disminuir el precio, ¿no? Para aumentar los ingresos. Esto lo podrían sabérselo nomás de memoria, porque yo al menos lo usaba así. Si esto es mayor, el ingreso, para aumentar los ingresos que debe disminuir el precio, o sea que vaya al lado contrario, ¿no? Menos. Así yo lo armaba, ¿no? En mi cabeza para el examen. Si es mayor a 1, debe bajar. Si es menor a 1, debe subir el precio. Si es igual a 1, así no pasa nada si sube o aumenta. Pero lo importante, lo más normal es que ocurra que la elasticidad sea mayor a 1 o menor a 1. Pero bueno, en este caso la elasticidad es 1,15, entonces debe disminuir el precio para aumentar los ingresos. En el número 2,
La función de demanda para el producto, está la ecuación de la demanda, con estos datos se pide la cantidad demandada que maximice el ingreso total. Para encontrar lo que pide de maximizar el ingreso, primero tenemos que saber, ¿no?, la fórmula del ingreso, que es lo que le dije, el ingreso es igual precio por cantidad. Entonces, como ya sabemos la cantidad, lo tenemos que reemplazar por la misma ecuación esta, 500 menos precio dividido entre 2. Lo reemplazamos y multiplicamos, ¿no? Por eso queda 500 por el precio menos precio al cuadrado dividido entre 2. Eso es lo primero que tenemos que hacer para hallar el ingreso máximo. Ahora, ¿cómo se halla después el ingreso máximo? Tenemos que derivar esto e igualarlo a cero para maximizar el ingreso. Derivando el ingreso con respecto al precio y igualarlo a cero. ¿Qué pasa si derivamos esto? Nos da que es 500 menos, bueno, sería menos precio nomás, ¿no? Porque ya saben derivar, supongo, ¿no? Esto lo estoy diciendo como si ya supieran derivar. 500 menos precio, o menos P. Igualarlo a cero y despejamos el precio. Precio igual a 500. Y ese 500 lo reemplazamos porque nos pedía, ¿qué nos pedía? La cantidad demandada. Ya tenemos el precio, entonces ese precio lo reemplazamos en la ecuación de la demanda y nos da que la cantidad es 250. Así que está el inciso A. Ahora el ingreso total máximo que tendrá la empresa. Entonces ya tenemos el precio, tenemos la cantidad y ya lo reemplazamos en la función, en la fórmula del ingreso. 500 por 20, 250 es 125.000. Esto, si lo quieren comprobar, que está, realmente si es el ingreso máximo, quiere decir que al tener estos datos así, de precio igual a 500 y cantidad igual a 250, es lo más alto que puede ganar, lo más alto que puede obtener el ingreso. No va a haber otra combinación que supere esto. Por eso es que a eso se refiere este tipo de ejercicio. El inciso 6 dice, aquí está la elasticidad punto para un precio de 10, es lo que les decía. Si pide elasticidad, en este caso la elasticidad punto, sí o sí tiene que darle un precio. Porque la elasticidad punto solo requiere un dato de precio. Entonces, nos dio el precio igual a 10. Primero necesitamos calcular la cantidad a ese precio, que está 495. Y nos pedía la elasticidad punto, acá aquí está la fórmula, la derivada. Obviamente la derivada es simplemente lo que queda acá, menos un medio. Y multiplicado por precio dividido entre cantidad. Ahí está, 10 dividido entre 495. Lo calculamos y nos da que la elasticidad es 0.01. Y en el inciso D, de acuerdo a los resultados, ¿qué decisión deberá tomar a la gente para incrementar los ingresos? ¿Cuánto nos dio la elasticidad? Que es menor a 1. Entonces es una demanda inelástica y para subir los ingresos debe aumentar el precio. Aquí lo puse mal. Ah, no, lo puse bien. Debe subir el precio para aumentar el ingreso. Ahí está. Ya, suponiendo que usted está planificando abrir una panadería, Aquí está otra, aquí pidió otra vez lo de demanda de mercado y oferta de mercado. Nos pide que está compuesto por 1000 compradores y 1000 vendedores, cuyas demandas están por la fórmula, la cantidad. Bueno, esta es la demanda, la ecuación de la demanda y la oferta representado por esto. Inciso A, calcular la función de oferta y demanda de mercado. Eso ya sabemos, ¿no? Multiplicar la ecuación de la demanda por la cantidad de compradores o demandantes o lo que diga ahí, ¿no? Y en la oferta, multiplicar la ecuación de la oferta por los compradores, los vendedores, los productores, depende del nombre que le pongan ahí. Y obtenemos la función de demanda y oferta de mercado. Inciso B, el precio y la cantidad de equilibrio de forma analítica y gráfica. Bueno, la forma analítica ya sabemos, ¿no? Igualarlo y despejar el precio de equilibrio. Lo que siempre hacemos, esto es lo más fácil, ¿no? Y luego ese precio reemplazarlo en cualquiera de las dos y nos tiene que dar el mismo, ¿no? Si reemplazamos este precio acá, nos tiene que dar 6.000 y si reemplazamos acá, nos tiene que dar 6.000. Y ya, esa es la forma de comprobar si estamos haciendo bien, por si no se recuerdan eso. Y bueno, aquí está de forma gráfica, ¿no? Como estos son lineales, por eso lo quise hacer así, nomás gráfica, con la graficadora. Y ahora en el inciso C, el excedente que obtendrán los consumidores o demandantes.
como acá, aquí no nos habla, ¿no?, de precio mínimo, precio máximo, nos habla directamente excedente que obtendrán los consumidores o demandantes. Entonces, por eso es que aquí se halla el área de, en este caso, no la parte de arriba del precio de equilibrio, la parte de arriba es lo que corresponde al excedente del consumidor y la parte de abajo es el excedente del productor. Es el área que se forma de este triángulo, ¿no? Por eso es el excedente, entonces el área del triángulo, que es base por altura dividido entre 2. Aquí la misma, ¿no? Como en este caso, eh, este triángulo está obviamente por hasta el límite, hasta el eje. Entonces, la misma base va a ser la cantidad de equilibrio, que es 6000. Y lo único que, digamos, entre comillas, lo que tenemos que calcular es este punto de acá, el punto máximo, que es lo que les dije, ¿no? Para graficar demanda y oferta, buscar el punto máximo o el punto donde corta el eje, y en este caso era 10, que simplemente, ¿qué pasa si el precio es cero? ¿Qué pasa si la demanda, si la cantidad demandada es cero? Pues esos son estos dos puntos y se grafican, ¿no? Entonces lo único difícil, digamos, acá es graficarlo bien esa parte, para que no hagan más cálculos, ¿no? Porque si lo grafican como sea, pues de todas formas lo tienen que calcular si les pide eso. Entonces la base por altura, y nos da, ¿no?, que la base de esto es hasta 6000 en la cantidad, porque es solamente la cantidad de equilibrio, y la altura es de 10 hasta el precio de equilibrio, que es 10 la parte de arriba y 4 el precio de equilibrio, ¿no?, que solo hemos calculado. Y la base por altura dividida entre 2 nos da que es 18.000 el excedente del consumidor. Era la 4 que era larguísimo. Bueno, en enunciado porque los ejercicios eran cortitos. Las funciones de demanda y oferta. Se pide el precio y la cantidad de equilibrio del mercado de forma analítica, lo mismo de siempre. Precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio y ahora el precio de mercado, si existe un excedente de 500 computadoras. Si habla de excedente, quiere decir que hay más oferta que demanda. Entonces aquí está la fórmula y lo reemplazamos, ¿no? Tenemos un excedente de 500, entonces lo vamos reemplazando con las ecuaciones. Aquí hay que tener cuidado con el signo, eso sí, me olvidé mencionar con el signo. Y despejamos el precio, ¿no? Porque acá nos pedía el precio vigente en el mercado cuando haya un excedente. Este va a ser el precio cuando exista un excedente de 500 unidades. En el inciso C, si el Estado interviene en el mercado con la aplicación de un impuesto de 100 bolivianos por unidad, ¿cuál será el precio que pagarán los consumidores y cuál es el precio que recibirán los productores? Aquí lo que decía, la fórmula del impuesto, despejando el precio del ofertante, reemplazando ese precio del ofertante en la ecuación de la oferta y obtenemos una nueva ecuación de la oferta. Ahora sí tendríamos que aplicar esto de igualar y calcular el precio del demandante. Una vez calculado el precio del demandante, lo reemplazamos en esto que hemos despejado del precio del ofertante, ¿no?, menos el impuesto, y calculamos el precio del ofertante. El inciso de el gasto total de los consumidores y el ingreso de los productores. Esto simplemente tiene que ver con, ahora que tenemos el precio del demandante y el precio del ofertante, tenemos que calcular la cantidad nueva de equilibrio, que esto obviamente recuerden que tiene que ser el mismo, obviamente ocupando el precio del demandante y el precio ofertante, que aquí ya son diferentes ambos, pero al reemplazarlo tiene que salir lo mismo. Y ahora el gasto del consumidor es justamente, ¿no?, lo que ahora el consumidor va a gastar, porque de acuerdo a ese precio nuevo del consumidor, por la nueva cantidad de equilibrio, cuánto es lo que le va a salir ahora. Eso es, o sea que esta es la nueva fórmula, digamos. Aunque esto ya no lo he visto que lo ocupen, ¿no? Pero bueno, esta es la fórmula. El gasto del consumidor va a ser el precio de demandante por la nueva cantidad de equilibrio. Y aquí está el resultado. Y el ingreso de los productores, justamente, precio del ofertante por la nueva cantidad de equilibrio. Y aquí está el resultado, ¿no? Ahora en el inciso E,
¿Cuánto aportarán los, bueno, que sea productores, bueno, consumidores en la recaudación del impuesto? Es el mismo IC de los consumidores. Tenemos el precio del demandante. Aquí en este caso antes ya no los pedía el precio de equilibrio, ¿no? En el modelo anterior no nos los pedía antes, ¿no? O sea, no lo usábamos. Entonces, acá tuvimos la suerte de que nos los pedía en un inciso anterior, entonces ya lo tenemos. Tenemos el precio de equilibrio y lo reemplazamos y nos da que el IC es de 30.000, ¿no? Que es lo que nos pedía. El cuánto van a aportar los consumidores. Inciso F, ¿cuánto recaudará el gobierno con este impuesto? Aquí está la fórmula. La retención del gobierno es el impuesto por la nueva cantidad de equilibrio. También hay otra forma de calcular este, ¿no? Que no lo he dicho, que es sumando el IC más el IP. O sea, la recaudación del consumidor y la recaudación del productor. O sea, cuánto recaudan ellos. O cuánto han aportado, la aportación de ellos. Esa es la otra forma de calcular este. La retención del gobierno. Pero bueno, esta es otra forma de calcular igual el impuesto por la nueva cantidad de equilibrio. Y ahí tenemos, ¿no? Solo son fórmulas. Y el inciso G, bueno, aquí está todo mal escrito, pero bueno, pero aquí habla de la recaudación de los productores, que es justamente el IP. Aunque creo que aquí lo escribe de otra forma, CC y CP, ¿no? Pero bueno, ya, esos son las variables diferentes nomás. ¿Cómo calculamos el IP? Precio de equilibrio menos el precio de ofertante por la nueva cantidad de equilibrio. Y ahí está el resultado. Ya el inciso H. Si el gobierno establece un precio mínimo de 3.500, ¿qué pasará con el equilibrio del mercado? ¿Y cuánto será el gasto en el que incurrirá el gobierno por aplicar esta medida? Ya dijimos, ¿no? Si el precio está por encima del precio de equilibrio, ahí se genera ¿qué? Excedente. Si el precio está por debajo del precio de equilibrio, genera escasez. Como en este caso acá nos habla de precio mínimo y ya nos lo da el precio que es 3.500. Obviamente aquí vemos que el precio, que 3.500 es mayor, ¿no? A 3.220, que es el precio de equilibrio, entonces se genera un excedente. Y por si acaso aquí se calculó cuánto es el excedente. Si no lo pide, igual por si acaso lo calculan. Que sabemos si hay un excedente, hay más oferta que demanda y por eso se hace de esta forma, ¿no? Y ahí está calculado. Y ahora nos decía el gasto del gobierno por aplicar el precio mínimo. Y esta es otra nueva fórmula. El gasto del gobierno es igual a precio mínimo por el excedente. Bueno, aquí para este dato sí necesitamos, ¿no? El excedente. Bueno, entonces esta es la nueva fórmula. Gasto del gobierno es igual a precio mínimo por el excedente. Entonces precio mínimo 3.500 por 700 es igual a todo esto acá. 2.450.000. Bueno, este es el modelo de 2023. No sé si tienen alguna duda. Para la otra auxiliatura tengo pensado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todavía me faltan dos. Explicar dos modelos hechos. Primer parcial. Me faltaría explicar este del 2020 y el del 2021. Eso tengo dos modelos ya preparados. Así que no sé si tienen